La Academia le da la bienvenida a la cátedra Nicaragua en la geopolítica caribeña, dictada por el doctor Camilo Ospina Bernal. Quisiera darles un saludo muy especial al personal de asistentes de la Presidencia de la República, del Ministerio de Relaciones Internacionales, del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares de Colombia y en especial a los oficiales, suboficiales e infantes de Marina que se encuentran surcando los mares y ríos de Colombia en cumplimiento de la misión institucional, pero que gracias a la intranet de la Armada Nacional pueden participar de este tipo de eventos académicos. Un saludo especial a la Policía Nacional de Colombia, a las organizaciones gubernamentales regionales, a los gremios académicos y portuarios que siempre nos acompañan y a los oficiales y suboficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública de Colombia. Gracias por su asistencia e interés en este tipo de cátedras. La Academia Naval considera fundamental este tipo de escenarios para generar la base de conocimiento marítimo en todos los niveles socioeconómicos de la población, para abrir el espectro de los intereses nacionales de Colombia y en especial en este ciclo, los intereses nacionales con respecto al Mar Caribe y su desarrollo prospectivo. Quisiera hablarles un poco de la Academia Naval de Estudios Estratégicos, la cual tiene como misión formar líderes, conductores, ejecutores, asesores del poder naval para asumir los compromisos relacionados con el desarrollo del poder marítimo y con la defensa y seguridad de la nación. Bienvenidos nuevamente a la cátedra del doctor Camilo Ospina. El doctor Camilo Ospina es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario y especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como ministro de Defensa Nacional hasta el año 2006. Después fue designado como embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos. En su trayectoria en la academia ha sido docente de la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, Universidad del Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Camilo Ospina, buenas tardes nuevamente. Bienvenido a la Academia Naval de Estudios Estratégicos. El auditorio es suyo. Bueno. El doctor Camilo Ospina se está reconectando nuevamente, por favor, 2 minutos mientras vuelve otra vez. Muchas gracias. Doctor Camilo Ospina, buenas tardes. Creo que tuve que una falla técnica, pero ya lo pude arreglar. Bueno, primero de todo agradecer enormemente la invitación y transmitirles mi profunda vinculación y mi profundo afecto por la Armada Nacional y por todo lo que se hace allí, por el esfuerzo enorme que representan sus miembros y obviamente por la gran tarea que se realiza en esto. Mi objetivo central en este momento es tratar de explicarles que no estamos hablando de cualquier armada, que estamos hablando de la armada más importante del Caribe y que tenemos una influencia que es muy superior a lo que la gente cree. Primero quiero tratar de explicarles el tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua no es un tema central, es un tema relativamente sencillo.
En Nicaragua está ocurriendo más o menos lo mismo que ocurrió en otro momento en Venezuela. Es decir, hay un señor que está manejando el negocio y, y, y está controlando el tema. Pero la situación de Nicaragua es una situación supremamente compleja. El que conozca el Caribe entenderá perfectamente que, por ejemplo, entenderá perfectamente, por ejemplo, que en Costa Rica el 90% de la gente que trabaja en el campo es gente de Nicaragua. Es decir, Nicaragua no tiene la capacidad técnica para sostener a la gente. En este momento la información que tenemos sobre ellos es muy poca y el tema de Nicaragua entre la geopolítica caribeña no es un tema significativo. ¿Qué tenemos nosotros? Lo que quisiera transmitirles es lo siguiente. Si ustedes miran el mapa, ustedes van a encontrar primero que tenemos a Panamá. Panamá es un país que es relativamente pequeño, es un país de 3 millones de habitantes, no tiene mayor cantidad de gente. Después podemos entrar a Costa Rica. Costa Rica es un país de 4,5 millones de habitantes, es el país más importante de la región y es nuestro gran aliado. Si cualquiera de ustedes es bogotano y va a Costa Rica, en San José, puede hablar perfectamente y ni se van a dar cuenta que no es costarricense. Es decir, ellos hablan muy parecido a nosotros y tienen una mentalidad muy cercana y muy parecida a la nuestra. Nicaragua juega mucho en el escenario, juega mucho más El Salvador para nosotros. Nosotros tenemos un problema serio con el tema de Salvador y de Honduras, pero en términos reales nuestra relación con ellos es una relación buena y es una relación que no tiene mayor problema. Donde nos enredamos en Belice, nos enredamos en Guatemala y en realidad no nos enredamos, en realidad México perdió todo tipo de control y nosotros somos los que ejercemos la influencia sobre esos países. Es decir, si ustedes miran el contexto y se lo digo como diplomático profesional, es decir, en un momento determinado no le pedían ayuda a México, nos pedían ayuda a nosotros. Es decir, normalmente el tema de las relaciones y de los problemas que se presentan, normalmente ayudamos mucho más nosotros que eso. ¿Dónde está el trío complicado? El trío complicado es básicamente Venezuela, Nicaragua, Cuba. Yo no veo un futuro a Cuba en las actuales coyunturas, en el actual contexto, pero está ahí, Es decir, eso no lo vamos a poder evitar, está ahí. Después de eso, entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? Hay una serie de países que son pequeños, pero que son importantes, y que son importantes en el Caribe. Entonces, el país más importante dentro del Caribe es Jamaica. Jamaica tiene 3 millones de habitantes, es un país grande, es un país relativamente grande. Y del segundo que está es Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago es un país petrolero que tiene más o menos 1,5 millones de habitantes y está ubicado muy cerca a la frontera, en el mar de Venezuela. Es decir, es vecino de Venezuela. Cuando uno va hacia Trinidad y Tobago, tiene que pasar sobre Venezuela. Después vienen una serie de países que son pequeños, Me interesa mucho que entiendan sobre el mapa dos especialmente importantes, que son Surinam y la Guyana. Surinam y la Guyana son vecinos de Venezuela y están sobre la parte izquierda, pongámoslo así, del mapa nuestro, y son importantes en la medida en que tienen una capacidad grande. Después van a venir una serie de países, que son más pequeños. Perdón un segundo acá. Que son más pequeños, pero que para nosotros son absolutamente trascendentales en la medida en que yo quiero que se graben esto. No hay ninguna armada que sea más fuerte en el Caribe que la Armada colombiana. Nadie, es decir, ninguno de los países tiene la capacidad. Es decir, quiero que lo entiendan en términos de números. Nosotros somos 50 millones de habitantes. Hoy somos 50 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros, en proporción a otros, pues somos relativamente grandes. Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, un país como San Lucia,
San Lucha es un país que tiene más o menos unos 80.000 habitantes. Eso significa que todos cabrían perfectamente en el Campín. Todos los países que tenemos ahí, de los ciudadanos de San Lucha, cabrían perfectamente en el Campín. ¿Eso significa qué? Eso significa que ellos tienen una dependencia enorme y que en términos reales son débiles, pues, me da pena ponerlo en esos términos, pero en términos reales no tienen una capacidad para poder defenderse o para poder avanzar sobre otros puntos importantes. Entonces, cuando uno mira el mapa del Caribe, entonces uno encuentra que curiosamente, después de los temas importantes, se encuentra uno con que los países en términos reales son pequeños. Nosotros tenemos una influencia gigantesca. Yo sé que ustedes no lo tienen claro y no tienen por qué tenerlo claro, pero en términos pragmáticos, uno cuando es un país de 50 millones de habitantes, influencia de forma directa a los países. ¿Dónde se está viendo esa influencia ya? Esa influencia la está desarrollando en este momento, por ejemplo, la Universidad del Caribe. La Universidad del Caribe, por ejemplo, está capturando. Es decir, ¿dónde tenemos ¿dónde tenemos la competencia? La competencia la tenemos básicamente en Jamaica, donde está la Universidad Caribeña por excelencia. Cuando ustedes miran el mapa, aquí está el mapa colocado, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que miren el tamaño de las islas. Entonces, por ejemplo, San Vincent y las Granadinas lo van a encontrar en Venezuela, junto con Trinidad y Tobago, Puerto España, con Grenada, con Barbados, con San Lucia, con la República Dominicana, y ahí va a entrar prácticamente todos estos países. Bien, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir? Entiendan perfectamente que no hay ninguna armada que tenga el tamaño de la que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, por cualquier razón, en un momento determinado tuvieran que ir a alguno de los países del Caribe, nosotros lo que deberíamos estar haciendo en este momento es visitándolos y ofreciéndoles. Entonces, los temas de salud, ¿qué está pasando con la salud? Que como ninguno de los países tiene salud, en Barranquilla, los hospitales de Barranquilla están empezando a traer la gente. ¿Dónde empezó eso? Eso empezó con Aruba y con Curazao. Entonces Aruba y Curazao entendieron básicamente que no tenían un sistema y que les salía mucho más costoso tenerse que ir hasta Holanda para poder hacer el proceso. Entonces, después de eso, lo que empezó a ocurrir es que algunas de las clínicas del Caribe empezaron a ofrecer los servicios y empezaron a trabajar. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que estamos empezando a extender la influencia de una forma distinta. Es decir, que estamos allí, ¿Dónde está nuestro principal problema? Nuestro principal problema claramente es Venezuela. Es decir, no por como país, sino porque en términos pragmáticos, cuando yo no voy a referirme a cosas que ustedes deben tener mayor información que yo, pero uno ve perfectamente que las trazas de lo que sale de Venezuela hacia Centroamérica son muy complicadas. Es decir, el mar se pierde. Entonces, digamos, ahí tenemos, pero a nosotros no nos preocupa tanto ese tema de Venezuela, porque el tema de Venezuela es un tema que en términos pragmáticos muy pronto va a tener que solucionarse. La posibilidad de que tengamos un conflicto con Venezuela es ninguna, eso no va a pasar. Entonces, para nosotros es importante que ustedes comprendan que tienen una incidencia importante y que el Caribe es un Caribe en el cual nosotros somos la potencia naval, que eso somos. Es decir, que la potencia naval en el Caribe se da a través de lo que tiene Colombia. Y que el tema de Nicaragua es un tema en el cual estamos debatiendo durante las Cortes. Yo no soy el experto en eso porque pues está
El profesor Londoño es mucho más conocedor del tema. Nosotros en la OEA lo trabajamos, cuando estamos en la embajada lo trabajamos y lo trabajamos duro para tratar de preparar la defensa de Colombia ante la Haya, pues básicamente porque nosotros éramos también profesionales en el tema. Pero no es el tema que me preocupe porque en términos reales, más allá de lo que pase, San Andrés está ahí. San Andrés está ahí y tiene un punto de inflexión en el cual nos abre una frontera enorme. Nicaragua como tal no representa un problema desde el punto de vista militar o cualquier otra cosa, no tiene con qué. Es decir, y lo que viene en este momento, yo quisiera que ustedes entiendan una cosa clara, es decir, lo que está pasando en este momento, la pandemia y lo que está ocurriendo, está agotando los recursos del Estado. ¿Eso qué significa? Eso significa que no va a haber recursos, pero no solamente los del Estado de Colombia, sino los demás estados del continente. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que el año entrante va a ser un año supremamente difícil. Va a ser un año supremamente difícil. Entonces, de alguna forma, uno trabaja con recursos públicos y entiende perfectamente lo que está ocurriendo, y en este momento los recursos públicos se están agotando de forma drástica. Es decir, lo que queda para poder trabajar con lo ordinario, pero la posibilidad de que haya inversiones en el continente o cualquier otra cosa es distinta. Eso nos abre una oportunidad importante, y es tratar de entender que si nosotros hacemos una geopolítica correcta, que si nosotros podemos ingresar en los espacios de los otros estados, vamos a poder hacer una política de expansión importante. Yo sé que eso suena un poco ambicioso, yo sé que suena un poco crudo, pero es la verdad. Es decir, no hay ninguna fuerza naval mayor y más poderosa que la que nosotros tenemos. Es decir, es importante que ustedes se ubiquen, es decir, ubiquémonos. Es decir, este es un país de 50 millones de habitantes. Venezuela tiene 30, yo creo que tenía 30, debe estar por el orden de los 25. Panamá tiene 3, Costa Rica tiene 4,5, Nicaragua tiene 3,5. Honduras debe tener más o menos 3,5, El Salvador tiene 1,5. Guatemala tiene más o menos unos 15 millones de habitantes, mientras que Belice debe tener unos 200.000 personas. Entonces, lo que estamos hablando es que somos un país que, sumados inclusive ellos, nosotros somos más grandes que ellos. Es decir, inclusive si todos se unieran, si podemos sumar los habitantes de Centroamérica, inclusive nosotros somos más grandes que ellos unidos. El tema en el Caribe es distinto porque las islas son mucho más pequeñas. Es decir, San Lucha puede ser un país más o menos de unos 60.000 habitantes. San Kitts y Nevis es un país más o menos de unos, pónganle ustedes unos 60.000 habitantes. El más grande, Jamaica, con 3.200.000 más o menos. Trinidad y Tobago con 1,5 millones, y de ahí en adelante son islas muy pequeñas. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros debemos empezar a entender que nuestra posición geopolítica es una posición mucho más fuerte de la que es, y que nosotros tenemos que pensar en la expansión, y tenemos que empezar una expansión. No me refiero a una expansión militar, ni a tomarnos una isla, ni nada por el estilo, pero sí a empezar a ejercer la influencia que requerimos y empezar a entender que nosotros vamos tomando las posiciones y vamos tomando las características de lo que es, vamos a poder tener una influencia muy superior, y vamos a entender claramente también que en el Caribe somos la fuerza militar más poderosa y más grande que hay. Es decir, si ustedes se miran y miran la organización de nuestra Armada, de lo que es nuestra Armada Nacional, nosotros solo la Armada Nacional es mucho más grande que la Armada sumada de todos los países de Centroamérica. Lo es. Quizás ustedes no lo tengan tan claro y quizás no lo vean, pero desde el punto de vista geopolítico es absolutamente claro. Es absolutamente claro que Colombia es el país central y es el país más fuerte. Tenemos una segunda fuerza importante, y es que nuestra economía es estable. Es decir, podemos estar en una crisis, podemos estar encerrados, podemos estar lo que ustedes quieran. Pero en términos reales, en términos prácticos, la economía más fuerte de toda la región es la economía de Colombia. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro poder de expansión es mayor, y eso significa que nosotros tenemos que empezar a mirar hacia los otros lados y empezar a guardar y a tener una incidencia importante sobre los demás. El mensaje básico es que entiendan
que nosotros tenemos una capacidad muy superior. Hay un tema sobre el cual yo quiero resaltar, y es el tema de Cotecmar. Miren, muy pocas, es decir, si ustedes miran al ejército, entonces yo les pregunto si el ejército es capaz de armar tanques. Si ustedes miran la Fuerza Aérea, yo les preguntaría si la Fuerza Aérea es capaz de armar en este momento aviones. Eso no es así, pero en cambio nosotros sí estamos haciendo barcos. Y hay algo que quizás no sea tan claro y no lo tenga tan claro la opinión pública, pero el tema de las naves que nosotros hemos podido desarrollar para el tema de los ríos y el tema del control territorial que nosotros tenemos en la selva a través de las naves que hemos desarrollado y de la capacidad técnica que tenemos, es decir, es que ustedes de pronto, porque viven metidos allí o porque estamos en ese campo, pero la capacidad técnica que hemos desarrollado es una capacidad supremamente importante. Es una capacidad supremamente importante. Entonces, yo lo que sí les diría a la Armada es que entiendan claramente que desde el punto de vista geopolítico es la Armada más grande del Caribe, que lo tengan claro, que se lo graben y que lo entiendan y que lo tengan claro. Es decir, no estamos jugando, estamos hablando de una capacidad técnica y una capacidad operativa muy, muy superior a la de cualquier otro país de la región, cualquiera, salvo Brasil, quizás Brasil, pero Brasil no juega en el Caribe. Es decir, Brasil no juega en el Caribe, que se introduzca o que participe con nosotros en ese tema. Brasil juega en otros escenarios, pero nosotros sí lo tenemos allí. Entonces, el mensaje es sencillo, es decir, para mí es muy importante que ustedes tengan absolutamente claro que lo que nos viene hacia adelante es un proceso en el cual vamos a tener que influenciar sobre muchos otros países, que nosotros tenemos la capacidad técnica y la capacidad logística y la capacidad de hacer las cosas, porque nosotros venimos de unos contextos, de unas coyunturas que nos obligó a desarrollar instrumentos y nos obligó a desarrollar cosas. Eso significa que nosotros, desde el punto de vista técnico, somos muy, muy, muy competitivos. Y significa también que nosotros tenemos claridad mental de que nuestro proceso tiene que ser un proceso en el cual extendamos nuestra influencia sobre el Caribe. Y extendamos nuestra influencia sobre el Caribe, ¿para qué? Para tener un control territorial, si se quiere, así puede sonar un poco crudo, pero es un control territorial del Caribe un poco más sofisticado. Y entender también que nosotros, independientemente de cualquier cosa, somos voy a ponerlo en términos sencillos, tenemos una capacidad para poder ayudar a los demás que los demás El doctor Ospina tuvo una falla técnica, ya se está reconectando.
Qué pena con ustedes que tuve acá una falla técnica. Aló. Sí, señor. Le escuchamos fuerte y claro, doctor. Bueno, entonces lo que quería transmitirles básicamente es eso, es que yo necesito que ustedes comprendan perfectamente que no estamos hablando de una organización que pueda ser menor. Que entiendan también que nuestro nivel de influencia sobre las islas del Caribe es un nivel de influencia grande, que nosotros tenemos digamos, una diferencia sustancial en la capacidad económica y la capacidad de recursos que tenemos, que los diferencia sustancialmente. Entonces, poderle ofrecer, por ejemplo, una ayuda a San Lucia, poder ofrecer una ayuda a San Kitts and Nevis, poder ofrecer una ayuda a cualquiera de ellos, lo van a agradecer enormemente. ¿Cuál es lo que nosotros pensamos desde el punto de vista geopolítico? Desde el punto de vista geopolítico, nosotros pensamos que es muy importante extender nuestra influencia sobre el Caribe, porque más adelante no sabemos lo que venga. Es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar y quién va a poder concentrarse o quién no va a poder concentrarse, pero lo que sí quiero y lo que me parece que es trascendental es que ustedes comprendan perfectamente que tenemos una capacidad técnica, logística y capacidad industrial y capacidad de influencia muy grande sobre todo el Caribe, sobre todo el Caribe. Es decir, nosotros somos la organización más importante, el país más fuerte y el país más rico. Qué pena pues quizás si alguien lo oyera, pues de pronto le molesta, pero el punto concreto es que eso es así. Entonces, nosotros estamos con 50 millones de habitantes, Venezuela está con 25 y los demás países tienen una población relativamente pequeña. Eso significa básicamente que no tenemos una competencia fuerte y que tenemos una importancia estratégica. A mí Nicaragua no me preocupa porque el régimen de este señor no va a poder durar mucho. Yo no sé qué pase con Cuba, por ejemplo, porque el tema cubano ya es un tema un poco más profundo, más antiguo, más viejo, más cargado. Yo no sé qué pueda pasar ahí sobre ese tema. Pero lo que sí tengo claro es que Nicaragua y el dominio el control de este señor sobre Nicaragua no va a ser mayor. Que podamos tener un problema internacional, que podamos tener un problema de fronteras, que podamos tener un problema de límites, que podamos tener un problema, eso en términos presentes puede parecer importante, pero en términos de largo plazo no es tan importante. No es tan importante. Lo más importante es poder generar un ámbito de influencia grande sobre el resto de la región. Hay una isla especialmente importante que es la Española. La Española es la isla donde está República Dominicana y donde está Haití. Donde está Haití. Si ustedes han volado alguna vez sobre ellos, ustedes verán que cuando uno va pasando sobre Haití, eso es más o menos un desierto, y apenas llegan a la frontera y pasan a la frontera, empieza el bosque. Entonces, el punto concreto es que esa isla, que nosotros a República Dominicana normalmente la trabajamos como Centroamérica, pero en términos reales República Dominicana es Caribe, es Caribe, es Caribe. Entonces, ahí está nuestra área de influencia mayor. Y la otra isla grande, pues es Puerto Rico, pero Puerto Rico en términos reales no juega mucho, porque Puerto Rico es casi una elección de los Estados Unidos en este momento. Es un estado paralelo a los Estados Unidos y digamos que ahí no juega mucho. ¿Qué podrá venir en el futuro para Puerto Rico? No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que nosotros queremos incidir e influir sobre las islas pequeñas. Queremos que ustedes, que la Armada y que ustedes, miembros de nuestra organización, entiendan claramente que no es una organización cualquiera, que estamos hablando de una organización grande, y segundo, que tenemos una capacidad técnica y que tenemos una capacidad física grande, que nos permite a nosotros tener una influencia grande sobre prácticamente todo el Caribe. Y eso es el mensaje que yo quiero transmitirles. Es decir, que entiendan perfectamente que nosotros en este momento somos la fuerza más grande y poderosa del Caribe. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, pues estaría dispuesto a responderla. Muchas gracias, doctor Camilo Ospina. Vamos a habilitar el micrófono a algunas personas. De acuerdo al orden de las preguntas, se solicita que las vayan redactando en el chat para poderlas ir leyendo una por una. Es una pregunta
de la teniente de fragata Ana María Fajardo. Voy a proceder a darle el micrófono. Si me da 2 minutos, le habilito. Por favor, teniente Fajardo, siga con su pregunta. Acompañarnos. ¿Cómo me escucha, señor almirante? Aló. Señor almirante, muy buenas tardes. Bienvenido, señor. Aló. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor Camilo Espina, muy buenas tardes. Habla el almirante Mauricio Soto. Es un gusto Señor almirante, un honor inmenso oírlo. y escuchar sus planteamientos. Me parece muy importante su planteamiento sobre Cotemarc, porque pues es una industria muy grande que tiene un gran futuro y no solamente en la parte naval. Usted algo mencionó de la parte de las otras fuerzas. Cuando usted estaba de ministro y en esa época se logró traer por ciencia y tecnología un vehículo de 4 ruedas, de 8 ruedas, anfibio ruso, y se consiguió la licencia para poderlo construir en Cotemar. Sin embargo, pues eso ya se terminó el mandato, se acabó esta cosa y no se continuó la idea, pero Cotemar tiene toda la capacidad para hacer esos vehículos, ya sea terrestres, anfibios de 8 ruedas, que es lo que está de moda, no tiene ningún problema en hacerlos, eso no tiene grandes dificultades. Tiene cierta ciencia, pero no grandes dificultades. Es mucho más difícil hacer un buque o una embarcación fluvial que hacer un vehículo de estos. Entonces, yo pienso que hay que pensar en grande en Cotemarc como en una unión con la industria militar y como usted dice, se podrían lograr muy buenas cosas en esa industria astillera para Colombia y para sus empresas de carácter estratégico. Pues almirante, usted y yo hemos recorrido buena parte del Caribe y usted sabe perfectamente que la capacidad técnica de ellos no existe. Entonces nosotros tenemos una empresa de primer nivel y una empresa que tiene una capacidad de creación y de creatividad enorme. Correcto, correcto. Sí, nosotros estamos llamados a tener una preponderancia en el Caribe. Lo que pasa es que las naciones del Caribe, nuestro vecino se las ganó con su ayuda de petróleo subsidiado. Entonces eso las tuvo muy a su lado por el petróleo subsidiado. Pero esa historia ya terminó, almirante. Esa historia ya terminó. En este momento no hay petróleo subsidiado ni siquiera en Venezuela. Sí, entonces es un vacío que nosotros podemos llenar, pero no con una ayuda de ese tipo, porque pues tampoco nosotros tenemos esa capacidad, no somos un país rico en producción petrolera, pero tenemos otra gran capacidad de ayuda, como usted dice, las clínicas y hospitales de Barranquilla, que siempre han atendido a gente de Garúa, Curazao, Bonaire, también las universidades. Hay muchas cosas en Colombia que son favorables para las islas.
Eso está avanzando rápidamente, Mirante. Eso está avanzando rápidamente y la Universidad del Norte ha tenido claridad sobre eso. Y las clínicas de Barranquilla, curiosamente, han hecho negociaciones importantes con las islas del Caribe, lo cual nos conduce a tener un nivel de influencia importante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Al medio, la teniente de fragata Ana María Fajardo tenía problemas con el micrófono. Para presentar mi pregunta, muchas gracias por la exposición. ¿Cómo hacer un acto jurídico, político, constitucional, contundente, que además de apoyar en la presencia y ser los más grandes en este momento, defina de una vez una situación? No te entendí muy bien la pregunta. Repíteme un segundo, por favor. ¿Cómo hacer un acto jurídico, político, constitucional que ampare la presencia, además de ser los más grandes y además de tener esa presencia geográfica? Es que en mi concepto se diluye muchísimas de las acciones que tienen que ver con soberanía en presencialidad, en equipamiento, en capacidad, mas sin embargo, considero que hay una importante debilidad jurídica constitucional que ampare y de alguna forma respalde internacionalmente nuestra soberanía. Sí, yo creo que nosotros, por lo menos ya, ya entrando en el tema jurídico, ese es un tema distinto. Es decir, pero ahí estamos en una discusión que va a durar un rato y va a durar un tiempo importante, pero es una discusión que está ya muy avanzada, porque es el tema de Nicaragua y es un tema que ya está de alguna forma bastante avanzado y bastante desarrollado. Sobre ese tema, pues yo creo que es un tema que nosotros lo trabajamos mucho desde la embajada en su momento para tratar de generar una defensa importante del país. Pero pues no depende fundamentalmente de nosotros y es un tema que depende también del contexto internacional. Gracias. Precisamente como dependemos, siendo un país, digamos, autónomo y teniendo la soberanía, pero dependemos en ese tema de otros países y de una política internacional, mi pregunta es, ¿qué acto jurídico podemos nosotros hacer que nos ponga en una posición más contundente? Porque pienso que de todos modos, aunque tenga que ver con política internacional, definitivamente o ganamos o perdemos la territorialidad y la soberanía en la capacidad que tengamos de anteponernos con actos jurídicos. Sí, ahí el tema es que, digamos, por ejemplo, el tema de los callos. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los callos? En la medida en que nosotros tengamos los callos y los callos, por ejemplo, tengan una altura superior a 1 o 2 metros y estén permanentemente sobre el mar, eso nos da claramente una perspectiva de que es territorio nuestro. Y eso es básicamente lo que se trabaja y lo que se ha tratado de hacer para que se entienda y para que se trate de moldear. Pero la decisión fundamentalmente va a ser una decisión internacional, es una decisión que nosotros no tenemos, digamos, que trabajamos lo que podemos, pero no tenemos una capacidad de definición. Bueno, muchas gracias. Por favor. Continuamos con
con la pregunta del señor capitán de navío Carlos Vitaliano. Mi capitán, ya tiene el micrófono activado. Siga con su pregunta, mi capitán. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor Ospina, si bien Colombia tiene una indudable preponderancia económica y naval en el Caribe, no menos cierto es que en estos tiempos el hermano más grande se ve feo que le pegue al chiquitín. Y eso pues nos aplica prácticamente para la generalidad de los países que usted hace el recuento. Pero en realidad el Caribe es uno de los nuevos teatros de confrontación entre los Estados Unidos de Norteamérica, China y Rusia, que acaban siendo los verdaderos árbitros de muchas de las decisiones del concierto internacional, mientras que la visión de Europa es bastante ambivalente, por no decir que es bastante tibia, y más bien tendiendo a favorecer ciertos enfoques románticos que en el pasado han inhibido mucha de la capacidad diplomática de Colombia, y Nicaragua al tiempo tiene una muy buena estrategia de largo plazo que ha logrado sostener. En ese escenario no cabe una posición de hard power, sino de smart power, de soft power, de un manejo político que sin duda establezca una posición fuerte de Colombia, pero con guante blanco. ¿Cuáles son las acciones que usted considera podrían ser más efectivas para que ese despliegue político de posicionamiento fuerte sea con estrategias blandas? ¿Cuáles las actividades que usted más recomendaría? Nosotros hemos tenido una actividad diplomática permanente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista geopolítico es darle soporte para cuando se presenta cualquier tipo de situación. Por ejemplo, que se presenta una discusión sobre determinado tema en la OEA y están involucrados San Lucha San Lucha y San Vicente de las Granadinas. Nosotros lo que normalmente hacemos es apoyarlos. Entonces, nuestra estrategia es más diplomática que política, si se trata de eso. Y lo que nosotros tratamos de hacer es mantener una relación cercana con ellos, de tal forma que ellos sientan que nosotros no somos enemigos de ellos, sino que todo lo contrario, que nosotros somos parte del Caribe y que nosotros, como parte del Caribe, estamos dispuestos a colaborar y ayudarles con ellos en lo que se necesite. Ellos han tenido unos conflictos profundos con Inglaterra, por ejemplo, porque ellos reclaman a Inglaterra todo el tema de la esclavitud y todo ese tipo de cosas, pero son temas en los cuales nosotros normalmente no nos metemos, es decir, nosotros dejamos que las cosas fluyan, y lo que sí hacemos es que si ellos tienen un requerimiento de recursos, que si ellos tienen un requerimiento de una necesidad específica en concreto, tratamos de ayudar. Eso lo tratamos de hacer de forma permanente. Entonces, nuestra estrategia no es una estrategia de guerra, sino nuestra estrategia es una estrategia de ayuda. Es decir, es una estrategia, lo que terminamos nosotros entendiendo es que pelear es mala idea, es decir, que es mucho más eficiente ayudar. Entonces la diplomacia es más eficiente que la fuerza, pero eso no significa que nosotros no tengamos una claridad mental sobre la influencia que nos interesa tener sobre el Caribe, y entender también que nosotros, siendo el país y la dimensión del país que tenemos, pues tenemos que entender claramente que nosotros tenemos que entender que también nuestra influencia tiene que pesar sobre el Caribe. Si me permite, además de la estrategia diplomática, ¿hay alguna estrategia en el ámbito económico o en el ámbito de cooperación social que usted recomendaría fortalecer? Sí, no, de hecho la tenemos, es decir, nosotros nos manejamos a través de la Universidad del Norte, por ejemplo, y entonces buena parte de los estudiantes que nosotros podemos capturar, los capturamos. Es decir, nosotros lo que buscamos es que parte de los estudiantes del Caribe y la gente del Caribe, en vez de irse para la Universidad de West Indies en Jamaica, se venga para Barranquilla. Eso es lo que estamos haciendo. Y el segundo tema que hacemos es ofrecerles todos los servicios de salud. Entonces, lo que nosotros le decimos es que si tu mamá se está enfermando y tienes un problema grave, entonces nosotros te colocamos un avión armado y nos la traemos y te la atendemos en Barranquilla. Es decir, nosotros estamos haciendo una política entre comillas, de manejo social del tema.
que es lo que pensamos que es mucho más eficiente que cualquier confrontación de orden militar o cualquier otra cosa de ese estilo. Es mucho más eficiente y los vamos trayendo poquito a poco. Eso es lo que estamos haciendo, trayéndolos poquito a poco y de tal forma que nuestra influencia se vaya sintiendo en el tiempo. Le agradezco mucho, doctor Ospina. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Ahora le damos la palabra a mi general Guillermo León. Mi general, prosiga con su pregunta, mi general. ¿Ahí me escucha? Sí, creo que ya. Sí, señor. Ok. Doctor Ospina, buenas tardes. La pregunta tenía mucha relación con la que acaba de hacer el capitán Vitaliano, pero extendiéndola un poco más, pensaría uno que si bien nuestra estrategia es diplomática, de buenas relaciones, de cómo los apoyamos, diríamos que es una relación que tal vez para la percepción de estos países no es muy contundente, es más bien voluble. Y pues lo vimos en lo que pasó con Venezuela. Nosotros antes de que entrara todo el programa de la ayuda en el Caribe con Petrocaribe, pues teníamos, diríamos que una muy buena relación. Me parece que había sido una estrategia diplomática supremamente efectiva e interesante. Y todo eso en aras de lograr la consolidación de nuestras fronteras marítimas y que nos dio muy buen resultado. Pero después de que entró el tema de Petrocaribe, fácilmente se desvertebró toda esta estrategia que se tenía y los resultados se vieron en la OEA durante el gobierno del presidente Uribe, cuando no hubo el apoyo de todas estas islas a las acciones que se adelantaban allí en este foro, lo cual muestra que definitivamente estos países de alguna manera se mueven mucho más por sus necesidades que por lazos y sentimientos, pareciera ser. Por otro lado viene la reflexión para nuestra diplomacia. ¿Será que la diplomacia que nosotros realizamos es lo suficientemente contundente y efectiva para soportar precisamente las necesidades de estas islas y poder mantener esa supremacía en la región? Esa es una pregunta que le queda a uno. Y por el otro lado, hoy en este nuevo escenario que se presenta en el Caribe, con unos intereses, pero también con unos bloques que empiezan a aparecer, empieza uno a decir, bueno, ¿hacia dónde va a derivar? Y de pronto ahí le planteo esa pregunta, esa segunda incógnita que puede salir, y es, desde luego que para Colombia es importantísimo y siempre lo hemos visto así, y nuestras fuerzas han trabajado mucho en ese sentido, de estrechar esos lazos con los pueblos caribeños. Pero detrás de esto también está el tema Estados Unidos, y al otro lado tenemos una Venezuela que, si bien hoy no tiene el petróleo que la respalda, empiezan a aparecer unos actores regionales allí que también pueden tener algún interés en la zona en su proyección, como es el caso de los chinos, Rusia, inclusive Turquía, de pronto con sus intereses comerciales, que hacen presencia en el vecino país y que pueden tener alguna fuerza de proyección también en ese sentido. ¿Cómo ve ese nuevo escenario de lo que está pasando en la región? ¿Cree que eso va a derivar en algo, va a acrecentar esos intereses que están apareciendo, o se va a mantener la línea que hasta ahora se ha tenido en el Caribe? Gracias, doctor Ospina. Sí, yo le respondería de la siguiente forma, es decir, una cosa es lo que pasó con Venezuela y lo que fue Venezuela en su momento, y otra cosa es lo que está pasando ahora. El segundo punto que viene es que estamos entrando en un proceso de una recesión profunda. Es decir, y yo se los decía desde el principio, una crisis es una oportunidad. Es decir, nosotros, la posibilidad, por ejemplo, de estos países de recibir turismo, la posibilidad de manejar lo que ellos regularmente viven, va a ser muy escasa. Y eso significa que nosotros vamos a tener la oportunidad de hacerlo de forma diplomática, manejar comercio, manejar los temas que hemos venido manejando, traernos parte de los estudiantes, traernos parte de prestar parte de los servicios de salud, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos cubriendo el hueco que dejó Venezuela y lo estamos cubriendo básicamente con actividades sociales.
Lo que estamos haciendo nosotros es fundamentalmente traernos estudiantes y traer gente para prestación de servicios de salud. Ese es el punto que nosotros atacamos fundamentalmente. Ahora, desde el punto de vista diplomático, nosotros tenemos claro que en el contexto actual, digamos, solo Venezuela, Nicaragua y Cuba están solos. No, ellos no van a tener apoyo de nadie. Nadie se va a poner a apoyar a Venezuela en este momento cuando su presidente y los demás están prácticamente cuestionados y tienen un precio sobre su cabeza. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que el espacio está abierto. Es decir, lo que yo quería transmitirles, lo que quiero transmitirles en la reunión, es que ese espacio hoy está abierto y que lo que nosotros tenemos que hacer es entender perfectamente que ese espacio está abierto y usarlo, es decir, penetrar. Nosotros somos apreciados allá, nosotros no somos considerados delincuentes, ni somos considerados nada por el estilo, y en ese orden de ideas lo que viene a finales del año y el año entrante es una recesión profunda. Eso significa que vamos a tener que tener unas condiciones muy difíciles, pero ayudarle a un país como San Lucia, con 45.000 habitantes, a San Kitts and Nevis, a Grenada, cualquiera de ellos no es un punto crítico para nosotros, pues estamos hablando de 150.000 personas y eso es más o menos 5 cuadras de Ciudad Kennedy. Entonces eso para nosotros no es tan trascendental. Y lo que sí tenemos claro desde la visión geopolítica es que el momento de hacerlo es ahora. Nosotros tenemos claro que el momento de tomar ese tipo de decisiones es ahora y entender perfectamente que la posición de Venezuela se empieza a deteriorar de forma seria. Es decir, ellos no tienen la capacidad para poder penetrar o para tratar de entrar. Es decir, en este momento ellos están amarrados y están luchando contra sí mismos casi, de alguna forma. Ahora, mi general, usted sabe perfectamente que el tema de ellos es un tema delincuencial y es un tema mucho más complejo de lo que parece. Y el tercer punto que viene es que no tenemos una información certera sobre la capacidad que tenga Venezuela para afrontar el COVID. ¿Eso qué significa? Eso significa que la posibilidad de que haya una muerte masiva en Venezuela es muy alta, muy alta. Lo que se dice en las noticias es que una mujer para poder ir a tener un hijo en Venezuela tiene que llevar el agua y tiene que llevar prácticamente también el agua del inodoro. Es decir, la situación no puede ser más complicada. Eso significa que la posibilidad de que se expanda el virus y que cause una mortalidad grande en Venezuela es muy alta. Lo mismo pasa en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua también el tema es supremamente crítico porque en Nicaragua no hay recursos, no hay con qué manejarlo y básicamente lo que están trabajando son posiciones de poder. Entonces, casi que resumiendo el tema, nosotros tenemos el espacio abierto, nosotros tenemos la oportunidad ahora, no nos vale mucho dinero, es relativamente fácil, porque no tiene un costo económico, pero ante todo, entender que nosotros tenemos la opción y que tenemos que ir copando ese espacio y que toca ir copándolo ahora. Una pregunta, doctor Camilo. ¿El gobierno colombiano hoy en día es consciente de esa oportunidad y hay una estrategia al respecto por parte de la Cancillería? ¿O es una iniciativa? Sí. Okay. No, el gobierno lo tiene claro. Perfecto, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su respuesta y a mi general por su pregunta. Continuamos con la pregunta del señor capitán de corbeta Pablo Moreno. Siga, capitán Pablo Moreno, con su pregunta. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi capitán, por ceder el espacio de la Academia Naval de Estudios Estratégicos por esta charla. Doctor Ospina, quisiera saber su opinión respecto a un posible ejemplo de cooperación en seguridad y defensa con Guyana. Usted mismo lo dijo, somos la marina más grande del Caribe. Ellos tienen en este momento una disputa territorial por el Esequibo y está influyendo directamente en todas las grandes reservas de petróleo que hay frente al bloque Stabroek. A finales del 2018, la Marina venezolana aprovechó su capacidad de poder naval para evitar que los buques que Guyana había contratado para hacer las exploraciones y explotaciones hicieran su trabajo. ¿Cree usted que Colombia puede apoyar a Guyana en ese escenario como para brindarle los dientes que ellos necesitan para tener esa reserva
estratégica de petróleo y poder cooperar con nuestro país? Yo sí creo que nosotros podemos hacerlo, pero el punto concreto es que no vamos a tratar de hacerlo desde el punto de vista militar, sino, es decir, te lo voy a poner en otros términos. ¿Dónde va a sacar la energía? ¿Dónde va a sacar el petróleo? ¿Dónde va a sacar las cosas Venezuela para poder hacer operar los barcos? Una cosa era el 2018 y otra cosa es hoy. Están reventados. Están reventados. Es decir, cuando llega un barco de Irán con petróleo para Venezuela, pues ya estamos hablando de que esto se toteó. Y se toteó a tal punto que se lo voy a poner en palabras sencillas. Es decir, los sistemas de energía, las plantas de energía son manejadas por militares. Petrobras PDVSA está manejado por militares. Entonces, pensar que cada cual tiene su especialidad. Entonces, pensar que eso va a funcionar no funcionaría bien. Pero nosotros sí le podemos dar un soporte a Guyana y le podemos dar un soporte fundamentalmente en escenarios internacionales y podemos ayudarle en muchas otras cosas. No creo que nosotros debamos meternos en un tema militar o en tener que ir a apoyarlos desde el punto de vista militar porque enredaríamos el tema. Pero sí les podemos dar un soporte, sí, sin lugar a dudas. Que nos interesa, sí, nos interesa. Y que en un momento determinado para nosotros el Esequibo es parte importante y es parte de una discusión importante, también. Entonces, en ese orden de ideas, yo le diría que nosotros podemos ayudar y podemos colaborar, pero que una colaboración desde el punto de vista militar es mala idea. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Ahorita me permito leer la pregunta del señor capitán de corbeta José Porto, director encargado de la Academia Naval de Estudios Estratégicos. Dice, ¿cómo se podría reactivar la economía en nuestro Caribe a través de la industria astillera? Es que el punto central es que nosotros tenemos la capacidad de producir barcos y naves que la gente no se imagina. Es decir, nosotros, miren, quizás ustedes no tengan claro el tema porque no han recorrido el continente de forma fuerte. A nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado, pues como diplomático, en un momento determinado recorrer el continente. Y cuando uno ve la capacidad de construcción que tenemos nosotros, la capacidad que tenemos nosotros de preparación, es clarísimo que nosotros tenemos una ventaja estratégica enorme. Entonces, yo lo que diría básicamente es que tenemos la capacidad de poder influenciar sobre los demás países y tenemos la capacidad de poder llevar nuestra capacidad técnica a los otros países. El segundo punto es que con la crisis económica actual no va a ser fácil que eso ocurra, pero sí es una oportunidad importante para que nosotros podamos dar unos soportes de otro tipo y para que nosotros podamos estar influenciando ya. Lo que viene el año entrante, lo que viene en los próximos 6 meses y el año entrante es una crisis profunda, es una crisis económica profunda. Se lo digo yo, pues porque de alguna forma soy consultor del Ministerio de Hacienda y ellos tienen claro que esto no va a ser fácil, pero no solo somos nosotros, es global. Eso significa que cualquier espacio que podamos abrir es un espacio que vamos a poder manejar perfectamente. Y lo segundo, entender perfectamente que nosotros tenemos una capacidad de preparación y tenemos una capacidad de estructuración de proyectos que es muy superior a la que tienen los demás países. Entonces, yo le respondería al capitán diciéndole simplemente que entienda que lo que está abriéndose es un espacio importantísimo. Es decir, que lo que tenemos es una oportunidad, que el próximo año y medio es una oportunidad que tenemos ahí servida, que lo voy a poner en términos de beisbolista, más o menos la bola está en el aire y nosotros tenemos el bate. Entonces, la oportunidad que se está presentando en este momento es muy importante. ¿Qué es también trascendental? Es trascendental que nosotros aprovechemos la oportunidad y nos movamos. Es decir, si nosotros nos quedamos quietos, no va a pasar nada. Pero si nosotros nos movemos y nosotros tomamos la iniciativa y empezamos a hablar con la gente y empezamos a decirle que podemos ayudarle en esto, que podemos ayudarle en lo otro, que podemos ayudarle en lo siguiente, vamos a tener una capacidad importante de poder influir más adelante. Ese es el punto central. Es decir, entender que vamos a tener la capacidad de influir más adelante y empezar a tomar posición. Es decir, yo sé que suena crudo, yo sé que suena complejo, pero hay que ir tomando posición sobre los puntos más débiles del Caribe y entender que nosotros somos el país más grande. Y en ese contexto, pues, tratar de utilizar nuestra capacidad y nuestras posibilidades y no tenerle miedo. Es decir, es que históricamente nosotros hemos tenido miedo de tomar acciones y de tomar decisiones. Ese es un error. Nosotros en este momento somos mucho más fuertes y mucho más poderosos que casi cualquier otra economía de la región.
y tenemos la enorme ventaja de que Venezuela se reventó. Venezuela hubiera podido ser una competencia perfecta para nosotros, pero Venezuela ya en este momento no tiene absolutamente nada que ofrecer, y en ese orden de ideas el espacio del próximo año y medio es un espacio muy importante que nosotros tenemos que saber aprovechar y tenemos que tomar la coyuntura y poder explotarla de forma drástica. De tal forma que cuando termine este proceso tengamos claro que avanzamos. Doctor, muchas ¿Hay más gracias. preguntas? Sí, señor. Le damos la palabra al señor Juan David Mora Peña. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Eh, Doctor Ospina, yo soy estudiante de la maestría de Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, y en clases hemos estado muy atentos a la presencia de China en el Caribe, especialmente China, pero también Rusia. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de la presencia de China, especialmente en Nicaragua? La atención que, la atención que China le ha dado a Nicaragua para la proyección colombiana en el Caribe, ¿cuáles serían los efectos? Muchas gracias. Yo no sé si usted conozca muy bien el pensamiento chino, pero la China no es exactamente una democracia, la China es exactamente hablando de una dictadura. ¿Qué es lo que piensan los chinos? Los chinos piensan en su proceso de expansión y piensan en su proceso de expansión de todas las formas posibles. A nosotros ya nos cogieron el metro y ya nos cogieron el radio Trump, por ejemplo. Entonces, lo que ellos están pensando es cómo pueden expandir su red general y cómo expandir su red total. El punto concreto es que los chinos son personas que trabajan a partir del dinero. Es decir, los chinos no tienen un interés geopolítico y donde no hay dinero, no funcionan. Es decir, ellos claramente sin recursos y sin plata no lo van a hacer. Entonces, el problema de Nicaragua es que Nicaragua no tiene dinero, puede estar en una posición geopolítica que quiera, pero ninguna empresa china invertiría en Nicaragua si no tiene el respaldo de poder recuperar su inversión. Entonces, en ese contexto, no me preocupa tanto la presencia china en Nicaragua, ni creo que tenga una influencia seria sobre el punto. Puede parecer diplomáticamente bonito, puede parecer que es lo que uno quiera, pero conociendo cómo piensan los chinos, si no hay dinero en la mitad, si no hay recursos en la mitad, ellos no entran. Muchas gracias. Doctor, intentando dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas, pues hemos visto que algunos participantes tienen la misma inquietud, que se reúne básicamente en cuáles han sido los factores que no han permitido que Colombia en este momento sea el líder de la región y qué podemos hacer. Pues esto ya le he dado respuesta varias veces, pero básicamente es qué es lo que Colombia no ha tenido o qué no le ha permitido ser el líder que debería ser en este momento en el Caribe, doctor. Yo creo que básicamente fue el tema interno, es decir, es que nosotros tuvimos muchísimos años en los cuales teníamos que estar concentrados en el tema interno. Si el almirante sigue oyéndonos, pues yo creo que el almirante tiene clarísimo que a nosotros nos tocó una época muy dura, nos tocó una época en la cual tocaba salir todos los días, tocaba treparse en un avión cada 8 días, tocaba estar mirando un frente de batalla en un lado, tocaba estar mirando el Pacífico en un lado, tocaba estar mirando el Atlántico en el otro, tocaba estar mirando la selva en el otro. Entonces nosotros estuvimos mucho tiempo concentrados dentro del lío que nosotros teníamos internamente acá. Eso fue lo que no permitió que nosotros viráramos hacia afuera. Ya en este momento y en este contexto, en el contexto actual, es clarísimo que nosotros ya, digamos, el tema de conflicto interno como tal no es un tema central y nos permite abrir los ojos para mirar el otro frente. Eso fue lo que nos pasó, que nosotros estábamos desconcentrados, o mejor dicho, pongámoslo al contrario, nosotros estábamos concentrados en nuestro problema interno, lo cual nos desconcentraba frente al problema externo. A mí no me preocupa mucho los chinos porque, es decir, yo no sé si ustedes han tenido que trabajar con empresas chinas, pero una empresa china sin recursos no entra a ningún lado, a ningún lado.
Es decir, ellos no lo van a hacer. Los chinos son agentes de comercio, son agentes de ventas, son agentes de ese tipo de cosas. Entonces, digamos, esa parte geopolítica no me preocupa. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque estábamos distraídos hacia adentro. Esa es la respuesta, porque estamos distraídos hacia adentro. ¿Por qué lo podemos hacer ahora? Porque tenemos la visión ya despejada, porque podemos levantar la cabeza y que podemos estar mirando ya no hacia los 2 metros del frente, sino mirar hacia los 500 kilómetros que podemos tener al frente. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, pues, respetando su tiempo y el de los asistentes, no sé si usted considera darle respuesta a 2 preguntas más para cerrar esta sesión. ¿Qué opina, doctor? Pues tranquilo, yo tengo el tiempo para ustedes y para mí es un honor estar en esta cátedra y poder explicarles más o menos cómo funcionan las cosas y tratar de orientarlos en todo lo que sea posible. Muchas gracias, doctor. Entonces le damos la palabra al participante que se identifica con MARB. Mientras se conecta el participante, doctor, entonces continuamos. Voy a leer una pregunta del señor José Cordial Francisco. saludo. Siga, por Mi favor. capitán, Sí, disculpe, siga. perdón. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Ospina, por su conferencia. Mi pregunta va enfocada a justamente el tema que usted trataba ahora, y es ese factor multiplicador que hace parte de la ecuación del poder marítimo, y es la conciencia marítima. Nosotros sabemos que esta es una falencia enorme en Colombia, particularmente con una visión muy continental. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar esa situación coyuntural que nos presenta el COVID-19 y la crisis económica que se avecina, si no tenemos la facilidad para convencer a la población nacional en un entorno político interno para hacer inversiones o hacer proyecciones de esfuerzos económicos y militares y todo lo demás, si no tenemos esa conciencia marítima lo suficientemente arraigada? Si es tan difícil argumentar en un congreso, el Congreso Nacional, y en todos los demás escenarios, que es importante invertir allende las aguas en sectores marítimos en donde la mayoría de los colombianos no son conscientes que tenemos la capacidad. Yo le diría que en el tema ha sido trabajado ya ampliamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la visión geopolítica que nosotros tenemos y la visión que tiene el gobierno actual es clara, en el sentido de entender que nosotros, ¿qué nos paró al principio? Nos paró Venezuela, porque Venezuela influyó muchísimo, es decir, Venezuela se penetró el Caribe de forma drástica. Pero en este momento Venezuela ni siquiera tiene gasolina para sí mismo, es decir, la posibilidad de que Venezuela ayude es ninguna. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que hacer es, más allá del tema del convencimiento de la opinión pública, porque va a ser difícil, es una tarea larga, es un proceso complejo, nosotros tenemos que hacer básicamente es hacer la tarea. Y hacer la tarea significa que nosotros podamos, digamos, yo personalmente pensaría que si uno tuviera fuerzas de la Armada, tuviera 5 o 6 barcos, un barco, ir a visitarlos, solicitarlos, preguntarles qué necesitan, preguntarles en qué se les puede ayudar, preguntarles qué quieren o qué necesitan, y ellos, es decir, en un país como San Kitts and Nevis o en San Lucha o en Grenada, es música para los oídos de ellos, es decir, porque ellos no tienen nada, ellos no tienen absolutamente nada, y lo que viene es una crisis muy, muy compleja. Frente a la opinión pública nacional, eso no me preocupa tanto porque ellos no lo van a ver, es decir, lo que nosotros tenemos que pensar es en el término geopolítico y pensar como los que sí tienen responsabilidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo y es hacer la expansión. Cuando menos se dé cuenta, la población colombiana somos los, entre comillas, somos un área de influencia muy grande en todo el Caribe, y eso tiene una importancia trascendental más adelante. Quizás ahorita no se vea tan claro, pero más adelante vamos a tener que tener una influencia internacional muy importante, y eso es trascendental.
Ahora, también podemos de alguna forma socializar con la comunidad y advertirle pues, que el Caribe es enorme y que el Caribe es nuestro. Pues, qué pena lo crudo, pero el Caribe es nuestro. Nosotros somos el país más grande del Caribe y eso significa que nosotros tenemos que empujar y tenemos que colaborar en lo más posible con los demás. En la medida en que vayamos uniendo y vayamos pegándonos a nosotros, a los otros, entonces, y vayamos teniendo una influencia importante, vamos a tener una capacidad importante. ¿Podemos socializar con la comunidad? Sí, podemos avisarles. El punto concreto es que en este momento y en esta coyuntura, si usted le dice a alguien de Bosa que le vamos a ayudar a alguien de San Kitts and Nevis, pues va a decir que están locos. Toca hacerlo, pero toca hacerlo de una forma muy discreta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Leyendo las preguntas de los asistentes, hay varias preguntas que resumen lo mismo, doctor, que sería, ¿cuál es la posición ahora y a futuro de Estados Unidos frente al Caribe y qué afectaría a Colombia con su interés de ser líder en esta área de interés, doctor? Yo le respondería que Estados Unidos no es el Caribe. Es decir, si usted me pregunta, es decir, yo trabajo con ellos, yo he trabajado toda la parte internacional, he tenido relación con ellos, he tenido que trabajar con el Comando Sur, he tenido que trabajar con todo el mundo, y en un momento determinado ellos no tienen claridad mental sobre eso. Es decir, ellos están enredados en otro tipo de temas y están enredados en otro tipo de cosas, de coyunturas, y yo no creo que a los Estados Unidos le preocupe tanto el tema. ¿Qué le podría afectar a Estados Unidos que estemos tocando, qué digo yo, Puerto Rico? Pero de resto, los Estados Unidos no tienen una visión, ni siquiera saben que existen las islas. Si usted le pregunta a un gringo en Miami que dónde queda San Kitts and Nevis, dice, ni idea. Ellos no tienen una referencia clara sobre ese tema. Entonces, nosotros tenemos una ventaja geopolítica y es que nosotros sí la tenemos, porque nosotros somos de la región. Entonces, yo no creo que a Estados Unidos le importe ni siquiera lo que es decir, nosotros podemos hacer la tarea y ellos ni siquiera se van a dar cuenta de que nosotros estamos haciendo la tarea de penetración. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos los de la región, que nosotros somos los que tenemos la capacidad y que en un momento determinado, cuando hayamos madurado y hayamos avanzado sobre los temas, independientemente de lo que ocurra, pues los Estados Unidos tendrían que entender que nosotros ya estamos ahí y eso es una realidad. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al señor capitán de corbeta, Eric Méndez. Siga, mi capitán, con su pregunta. Doctor, muy buenas tardes. Soy el capitán de corbeta Eric Méndez. Actualmente soy oficial del curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra. Le agradezco la oportunidad a la Academia por permitirnos escuchar sus valiosas ideas. Tengo una pregunta, pero primero pues me gustaría ponerla en contexto. Estas visiones clásicas, de estas formulaciones que permiten definir el poder marítimo y el poder naval, hoy en día, pues el contexto estratégico y el contexto geopolítico han hecho que se tengan que incluir muchos más factores a los ya conocidos. Y en la academia estamos trabajando para reformular estos conceptos de una manera que sigan siendo fáciles de entender, pero que permitan definir de una mejor manera esos factores que el doctor describió como un factor de poder. En tal sentido, hablando específicamente del poder naval, la fórmula conocida, la visión mahaniana del poder naval indicaba que era la fuerza por la posición estratégica y que ese factor multiplicador era la voluntad estratégica. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que esa voluntad estratégica puede y tiene que ser cuantificable, porque en la medida en que aumenta o disminuye esa voluntad estratégica, el poder naval de una nación se incrementa o se disminuye. Por otra parte, utilizando la teoría de Joseph Nye, existen dos grandes grupos en los cuales yo puedo utilizar el poder. El primero es
el empleo del poder para una necesidad específica, una necesidad que yo quiera desarrollar o algo que yo quiera o pueda hacer. Y la otra es para influir en mi entorno, teniendo en cuenta pues esa capacidad, ese poder que tengo. Teniendo en cuenta su exposición y que está enfocada en la segunda forma de empleo del poder, es decir, cómo nosotros a través de estas capacidades que tenemos podemos ser influyentes y podemos llegar a ser una verdadera potencia regional, que aún no lo somos, porque hay que cumplir una serie de factores específicos para llegar a hacerlo. ¿Cuál sería su estrategia para nosotros poder incrementar esa voluntad estratégica que permita emplear el poder naval de una manera más eficiente y eficaz, sobre todo cuando esa voluntad estratégica proviene de los conductores políticos? Muchas gracias, doctor. Sí, yo le diría lo siguiente. Lo que viene en el próximo año y medio es una situación en la cual los recursos para cualquier estado no van a estar. Entonces, si usted se pone a mirar, por ejemplo, lo que está pasando y las referencias que hay sobre COVID, pues todo el mundo se está empezando a arruinar. ¿Qué haríamos nosotros? Es decir, yo pensaría, por ejemplo, que un contacto de nuestras fuerzas marítimas, es decir, de la Armada, que si la Armada arma un proyecto dentro del cual nos concentremos, ir a hablar con ellos, vayamos, los convenzamos, los invitemos a Cartagena a una ceremonia. Es decir, el punto concreto es un tema mucho más de manejo diplomático que de manejo militar. Pero es que, entiéndame una cosa también, usted lo dijo claro, es decir, usted tiene un manejo claro del tema geopolítico y en ese orden de ideas, lo que uno hace más que pelear es convencer. Es decirle, yo te puedo ayudar, yo te puedo hacer esto, yo te puedo hacer lo siguiente, yo puedo colaborarte con lo siguiente y con lo demás. Yo personalmente pensaría que habría que armar ya, de inmediato, habría que armar una estrategia para poder hacer la penetración en el Caribe, y en este momento es un momento perfecto, porque es que los gringos están en campaña electoral, están reventados por dentro, están con el COVID, tienen más de 2 personas con COVID adentro, es decir, la situación de ellos no puede ser más precaria y más difícil para poder margen de maniobra. Eso significa que en este momento es el momento exacto que nosotros tenemos para poder hacer una penetración profunda en el Caribe, y que hay que hacerlo de la forma más sutil y más diplomática. Es decir, no es tanto podemos mandar unos equipos de gente a que vaya a hablar con ellos, a preguntarles qué necesitan, podemos traerlos para acá, podemos entrenarlos, podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero el punto concreto es penetrar ahora, hacerlo en este instante, porque después va a ser mucho más difícil. Los gringos están despistados completamente y ellos no tienen tiempo para nada. Ellos están concentrados en tratar de ver cómo entran a Venezuela, ver cómo bloquean a Venezuela, cómo hacen lo otro, cómo hacen esto, cómo hacen lo siguiente, pero tienen totalmente perdido de referencia el Caribe. Y esa es una oportunidad para nosotros. Muchas gracias, doctor. Continuamos con otra pregunta. Me escriben que usted, cuando fue embajador de la OEA, denunció el apoyo de Nicaragua a las FARC en su momento. ¿Tiene usted conocimiento si ese apoyo existe todavía, no para las FARC, pero las actuales disidencias? El problema es totalmente distinto. El problema concreto es que, pues yo creo que ustedes son de la Armada, ustedes lo tienen absolutamente claro. Es decir, yo no voy a enseñarles a ustedes cómo funciona la lancha rápida ni cómo funciona un submarino. Es decir, en términos concretos, un submarino de los que tenemos 14, 15 generaciones podemos llevar. Yo recuerdo en un momento determinado que yo venía de una conferencia en Washington y me encontré a nuestro almirante, que era el comandante de toda la inteligencia, y le pregunté, bueno, ¿y usted qué viene a hacer acá? Y me dijo, no, pues es que yo vengo a avisarles que un submarino pequeño pasó por San Diego, se les metió por San Diego, pasó por debajo de los portaaviones, pasó por debajo de los submarinos y no lo vieron. Y llegó a Los Ángeles, y no lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Lo que pasa es que en este momento el tema no es un tema político, sino es un tema de narcotráfico. Es decir, el tema es un tema de negocio. Entonces, si usted habla, por ejemplo, con los marinos de Panamá, usted verá que perfectamente ellos de forma permanente están trayendo y llevando insumos. Y lo que están haciendo básicamente es trayendo y llevando insumos para la preparación de coca.
Yo no voy a decirle a la Armada que conoce perfectamente el área del Telenví cómo es esa situación. Pero por lo que uno oye, yo tuve una reunión hace más o menos unos 3 meses con uno de los alcaldes del área del Telenví, y él lo que narraba era algo muy complejo. Decía, tengo por adelante las disidencias FARC, tengo abajo los guachos, a mano derecha tengo el ELN, y a la izquierda tengo el crimen común. Entonces, el punto concreto con Nicaragua no es un tema geopolítico, ni es un tema de fuerza. Es un tema que en términos pragmáticos lo que está ocurriendo es el tema del narcotráfico. Ese es el tema central. Que ellos tengan capacidad militar, que ellos tengan capacidad de salir a pelear con nosotros, que ellos vayan a buscar un combate, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ellos están en otro tema. Y el segundo punto es que tienen una crisis interna profunda, es decir, ya al pueblo se les está revelando y ya el pueblo les está diciendo que ellos son una dictadura y que eso no es aceptable. Entonces Nicaragua está en una situación mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginamos. Y el último punto es que es muy parecido a Venezuela. No tiene control sanitario, no tiene control de nada. La mortandad que va a dejar el COVID-19 en Nicaragua es una mortandad muy compleja, muy compleja. Es decir, lo que va a pasar allá no tiene nombre. Que los chinos estén ahí, yo no sé si ustedes han negociado alguna vez con los chinos. Un chino no entra en ningún lugar donde no haya negocio. No entra, no entra. Es decir, que tengan interés geopolítico, puede tener interés geopolítico, pero ellos sin recursos y sin dinero no entran. Entonces, el tema de Nicaragua no es un tema que me preocupa a mí demasiado, me preocupa mucho más la pérdida de control territorial que tenemos sobre el área del Telenví. Y uno podría decir perfectamente que el tema central es que el narcotráfico es el que nos parte, es el que nos rompe. Nosotros no estamos en una guerra interna. Nosotros lo que tenemos es un problema de falta de un control territorial complejo, pero es que también los recursos que tenemos no son los suficientes. Es decir, si uno tuviera la capacidad técnica de poder volar con drones y poder organizar los temas, pues entonces uno tendría la capacidad de controlarlo todo. Pero es que el dinero que mueve el narcotráfico son billones de dólares, billones de dólares. Entonces es un tema muy difícil de manejar. Hay otro tema que a mí me preocupa mucho del narcotráfico, y es que uno puede describirles los criminales de arriba abajo. Yo le puedo decir a los gringos dónde están los criminales en México, dónde están los criminales en Costa Rica, dónde están los criminales en Honduras, dónde están los criminales en El Salvador, dónde están los criminales en Perú, dónde están los... Pero qué curioso, entra el narcotráfico a Estados Unidos y ya no se sabe nada. Nunca hemos podido saber de un criminal. Esa era una queja dura que nosotros le poníamos a ellos. Decíamos, pues que yo no entiendo. Usted tiene, si yo tengo que controlar mi territorio y usted no controla el suyo. ¿Cómo es esto? Doctor, gracias por su respuesta. Y yo creo que para cerrar esta serie de preguntas, podríamos cerrar con la pregunta que nos envían desde Inglaterra el señor capitán de navío Gilberto Sánchez. Y dice así: ¿debería Colombia, en consideración de estos espacios de oportunidad, establecer una misión marítima y naval para el Caribe para desplegar de manera más eficiente la cooperación e influencia en dicha región? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Si él me dice, mire, yo se lo voy a poner en términos militares, es decir, ustedes son organizados. Es decir, ustedes no salen a una campaña o no organizan un proyecto si no está previamente establecido, si no hay unos estudios previos, si no hay una planeación previa, si no hay una estructuración. Nosotros en términos de proyectos le llamaríamos una estructuración de proyectos. Es decir, y ese es el ideal de que nosotros deberíamos tener. Nosotros deberíamos tener, ya preparar una organización que nos permita penetrar con ellos y entender perfectamente que tenemos un doble manejo, que les vamos a ayudar, que los traemos acá para que tengan atención médica, que nos sacan los estudiantes, pero que también si ellos llegan a necesitar cualquier cosa lo podemos hacer. El tema es empezar a manejar el tema ahora y entender que hay un espacio gigantesco en este instante, y durante el próximo año y medio va a haber un espacio muy importante que si nosotros sabemos capitalizarlo, podemos empezar a hacer una colonización muy importante sobre el Caribe. Cuando me refiero a colonización, no me refiero a tomarnos las tierras ni nada por el estilo, sino entender que podemos hacer una diplomática con ellos que nos permita de alguna forma empezar a
a manejar y a controlar el Caribe en términos prácticos. No hay ninguna armada más grande que la nuestra. Nosotros somos los más grandes. Entonces, si uno es el más grande, uno piensa en ver cómo puede utilizar su capacidad técnica y su capacidad logística para poder mover todas las cosas. Yo estaría de acuerdo con el capitán, es decir, en un momento determinado, este es un momento exacto, pero hay que planificarlo. Las cosas no se hacen sin planificar. Es decir, pensar en organizar algo y organizarlo de forma informal no es buena idea. Todo esto tiene que ser planificado y tiene que ser estructurado. Si uno no estructura el proyecto, no le funciona. Muchas gracias, doctor. Pues aquí me están escribiendo que tienen una última pregunta. Les solicito pues cerrar con esta pregunta. Le cedemos la palabra al señor. Le cedemos la palabra al señor capitán de fragata Pora Eduardo. Siga, mi capitán Pora Eduardo. Ahora sí ya. Muy buenas tardes, doctor Ospina, y buenas tardes a todos los asistentes. La pregunta es muy importante la influencia de Colombia en el Caribe por su lucha contra el narcotráfico, por sus operaciones conjuntas con Estados Unidos y con Inglaterra, pero también hay una cosa muy importante, hay voluntad política de Colombia para que se fortalezca esta presencia, para que la Armada de Colombia siga haciendo esa presencia tan importante y, por supuesto, haciendo soberanía, porque recordemos, ya Nicaragua nos pasó a Pedro el Grande de Rusia, nos pasaron 2 aviones por nuestro departamento archipiélago, 2 aviones rusos, 2 aviones que violaron el espacio aéreo, y ellos siguen haciendo la presencia. El canal interoceánico es muy importante para Nicaragua y es uno de los planes estratégicos que ellos tienen para futuro. Gracias. Sí, yo le diría lo siguiente, en un momento determinado lo que pasa es que el contexto es totalmente distinto ahora. Es decir, pensar que Rusia vaya a meter en este momento recursos en Nicaragua, eso no va a pasar. Es decir, eventualmente Irán le ayuda a Venezuela, pues porque son socios y los dos están metidos en una pelea contra Estados Unidos. Esa es la causa real de lo que está ocurriendo. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que primero los Estados Unidos están totalmente desconcentrados. Es decir, Estados Unidos no tiene la capacidad ni el interés en este momento de poder entrar a hacer operaciones navales y hacer operaciones por este estilo. Eso significa que en términos reales estamos solos. Si usted me pregunta si el Estado colombiano tiene claridad sobre el tema, yo le digo que sí. Nosotros tenemos claro, y en la Cancillería es absolutamente claro, que el espacio que está abierto en el Caribe es un espacio que solamente se da muy pocas veces en la vida. Y eso significa que nosotros tendremos la oportunidad enorme de poder aprovecharlo. Pero si no lo aprovechamos ahora y no lo hacemos de una forma planificada y de una forma consistente, pues no va a resultar. Es decir, un proyecto no funciona si no tiene el soporte y no tiene la estructuración previa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, si usted me pregunta que si nosotros tenemos el interés en que la Armada haga su tarea, la respuesta es sí. Muy gentil, doctor Ospina, muy amable. Doctor, muchas gracias por esta sesión de preguntas. Con esta última pregunta cerramos la cátedra. En nombre del señor contraalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, jefe integral de Educación Naval, la Academia Naval de Estudios Estratégicos le da las gracias por su tiempo, por su referencia y por sus conocimientos. Escuchar de una persona tan importante con un nivel político, académico, cultural e influyente en el país, que tiene esa visión, que tiene una visión de país para influir al Caribe y tiene una visión que la Armada Nacional es uno de esos organismos estatales que está llamado a coger la vocería para liderar ese proyecto Caribe de Colombia. Es alentador para todos los oficiales, suboficiales e infantes de Marina que están en este momento, como le dije al inicio de la conferencia, escuchándolo. Muchos están en desarrollo de operaciones y pues es alentador
para nosotros para seguir fortaleciendo la Armada como tal. También es importante escuchar de usted, en la parte académica, la proyección que tiene Cotecmar. Muchas veces nosotros, como usted lo dijo en su presentación, no sabemos lo importante y los granitos de arena que estamos haciendo ahorita para construir un país influyente, pero escucharlo en palabras suyas, pues es alentador. Y por último, pues agradecerle esta visión que nos da. Yo creo que sería importante conseguir una unión nacional, así como alguna vez lo hicimos en 1932 en el conflicto amazónico, donde todos los niveles de la sociedad colombiana se unieron para defender lo que era de nosotros. Esa unión nacional a veces es totalmente importante y creo que en este momento, acuerdo a sus palabras, es donde la necesitamos más para hacernos más fuertes y hacer una presencia mayor en el Caribe. Muchas gracias, doctor. Las puertas de la Academia Naval de Estudios Estratégicos y de la Armada están abiertas a usted y pues a las universidades en las cuales usted en este momento es catedrático. Es importante para nosotros también reforzar esos lazos académicos que empiezan a hacer una construcción de un pensamiento estratégico naval y marítimo que a futuro nos va a llevar a liderar la región. Muchas gracias, doctor. Pues yo quisiera rematar simplemente recordándoles que la Armada Nacional y la Armada de Colombia es la armada más poderosa del Caribe. Grábenselo. Es decir, no estamos hablando de un chiste, no estamos hablando de que esto es un juego, estamos hablando de que nosotros en este momento somos la fuerza más poderosa del Caribe. Grábenselo. Así será, doctor, y creo que este mensaje le quedó en los corazones y en las mentes de todos los oficiales, suboficiales e infantes de Marina que están escuchándolo en este momento, y la Academia Naval va a propender por seguir transmitiendo este mensaje suyo, doctor. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por la amabilidad de haberme invitado. A los señores asistentes, muchas gracias por su interés. Los esperamos el próximo jueves con la cátedra a las 4 de la tarde, con la cátedra La Armada y su influencia en el Caribe, que creo que es el siguiente paso después de esta excelente cátedra del doctor Camilo Ospina, donde nos va a mostrar la materialización de la Armada en esta área tan importante. Muchas gracias. Feliz noche.